Martina. Ahí quiero avisar que hemos dado inicio a la grabación de la mesa. Bueno, todas las presentaciones van a quedar grabadas y van a quedar en el repositorio de la red. Voy a compartir la pantalla. Quiero que me confirmen si ustedes pueden ver la presentación. Ahí yo cuando empiece a compartir creo que no los voy a ver. No sé si se ve ahí la... Se ve perfecto, Pablo. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. El trabajo se titula Planificación del turismo en la Argentina desarrollista. Modelos, agentes y propuestas entre 1956 y 1973. En este trabajo buscamos problematizar cuestiones vinculadas con la planificación del turismo en Argentina. Este trabajo está vinculado con mi investigación postdoctoral. Yo en el doctorado desarrollé la arquitectura o la investigación y el desarrollo de la historia del turismo en Mendoza desde una perspectiva arquitectónica, y en el postdoctorado mi intención es abordar el periodo siguiente. Yo inicié el estudio entre 1900 y 1950 y la intención de esta presentación es un poco contarles qué es lo que me interesa indagar, digamos, entre 1956 y 1973, básicamente. En principio, el interés está centrado en conflictos, acuerdos, ideas y concreciones que caracterizaron a este periodo en el país, las relaciones con organismos internacionales, los modelos de planificación que se implementaron en nuestro país y las concreciones o las propuestas que surgieron en el ámbito nacional en torno a lo que fue el desarrollo turístico. La intención o parte de la intención del trabajo también es relacionar el tema de la regionalización o el concepto de la regionalización, que es un concepto que tiene mucha vigencia en este momento histórico, que ponía en valor ciertos polos de desarrollo en los planes económicos, digamos, de esos años, y que ponían en valor o que ponderaban ciertos espacios geográficos en detrimento de otros. Entonces, la intención es indagar en los criterios o en los principios que se emplearon para organizar o para implementar, digamos, las políticas a nivel turístico, y ver en qué medida se relacionaron con estos criterios de regionalización que primaban en general en los planes de desarrollo económico. Para indagar en esta temática, abordamos diversos documentos, principalmente planes nacionales de desarrollo, documentos emanados del Consejo Federal de Inversiones y del CONADE, algunos documentos que hemos podido abordar en relación a planes o políticas de Estado vinculados también con el periodo desarrollista a nivel nacional y en algunos casos a nivel provincial. En concreto, en este apartado, tengo que mencionar que como estoy en Mendoza, tengo por el momento un poco más de desarrollo o de documentación o de la investigación avanzada en el caso de Mendoza o de la zona de Cuyo, pero la intención es que esto también se pueda extrapolar al resto del país en general. En relación con el término de la regionalización, nosotros abordamos algunos antecedentes, algunos estudios previos que siempre han trabajado en una línea similar a la que nos interesaba abordar y que se ha hecho también en cuestiones que tienen o que vinculan otros ámbitos geográficos u otras conceptualizaciones que nos interesa traer a cuenta en esta investigación. En principio voy a mencionar rápidamente los aportes de Carlos Massa, de Alejandra Monti, de Camila Costa. Muchos de ellos mencionan el tema de la regionalización, las políticas públicas, la relación particular de la arquitectura con esta imagen o con los principios desarrollistas o con la imagen que intenta transmitir el sector empresario o en paralelo el Estado nacional. Algunas indagaciones en el ámbito provincial o en la escala provincial, como los de Alejandra Salomón y Estela Cornelis, y otras indagaciones a nivel internacional, como los de Carmelo Pellejero y María Velasco, u otros autores que han también abordado este tema en el ámbito de Uruguay y de Brasil y de algunos otros países latinoamericanos. Es interesante analizar el rol del Consejo Federal de Inversiones
cuya Carta Orgánica se aprobó en 1959 y que se supone que orientaba las decisiones e inversiones nacionales y extranjeras tendientes al desarrollo equilibrado del territorio de la República Argentina. Nosotros revisamos un documento que se denomina Proyectos Públicos Provinciales. Fue elaborado como una aproximación a la problemática de la regionalización y a este marco económico que se quería dar al impulso del desarrollo en el país, elaborado en 1962, y este documento sostiene que las actividades económicas sobre las que debía sustentarse el desarrollo eran la industria pesada, la energía, el acero y la química, la generación de infraestructuras territoriales y la explotación agropecuaria extensiva. En principio, en este documento las obras públicas provinciales iban a estar también financiadas en todo o en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo o por el Banco Mundial, y hay una relación bastante aceitada, podríamos decir, con estos organismos internacionales, el Estado Nacional y después una bajada a las escalas provinciales. Los planes nacionales de desarrollo, los sucesivos planes que se dan a partir del año 63, establecen programas de desarrollo sectorial para cada uno de los brazos de la economía. El desarrollo regional, como comentaba recién, va a estar orientado a la mejora de las infraestructuras y al fomento de la industria pesada. También va a hacer mención al desarrollo de la electricidad, de infraestructuras vinculadas con la irrigación, a mejorar los planes de educación, a la mejora de la vivienda, en general a cada uno de los brazos de la economía, pero en principio no existe alguna pauta en estos documentos que nos indique que esta regionalización que se propone para los brazos de la economía sirva en paralelo y necesariamente a la regionalización del turismo. Se ponía en valor la cuestión del desarrollo vial, mejorar caminos de vinculación en sentido este-oeste en el territorio de la Argentina, rompiendo un poco con el esquema radial que habían traído los ferrocarriles desde fines del siglo XIX y hasta avanzada la década del 40. Y en otros documentos se menciona la existencia o la ponderación de algunos polos de crecimiento de acuerdo con las posibilidades y ventajas comparativas que ofrece cada una de las regiones en relación con otras. Aquí he tomado como ejemplo un esquema de un trabajo de Alejandra Monti que vuelve, digamos, a reconfigurar de manera gráfica ese sistema de regiones en uno de los documentos de los Planes Nacionales de Desarrollo y, en principio, van como enlazando algunas zonas que están más atrasadas, por lo general con las grandes capitales provinciales, y se supone que la administración de los recursos seguía también ese esquema geográfico. Hubo una consulta de otro documento a partir de los años 70, el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, y sostenía que existían una serie de regiones que estaban atrasadas, o sea, algunas regiones que no habían recibido históricamente inversiones, mientras que había otras que concentraban servicios, infraestructuras y mayor, digamos, desarrollo en términos de otros sitios que quedaban como más atrasados. Hacia 1971, el documento del Plan Nacional de Desarrollo de esos años, el proyectado para el año 71 al 75, incluye específicamente un apartado dedicado al turismo y expresaba algunas estadísticas de esos años. Por ejemplo, decía que el 80% provenía solamente de los países limítrofes, mientras que los visitantes provenientes de América del Norte, por ejemplo, representaban solo un 10% del total de los visitantes que llegaban a la Argentina en ese momento. Respecto de las regiones, las más tradicionales o consolidadas que este documento menciona van a ser la zona centro con Córdoba a la cabeza, la zona norte con Tucumán, Salta y Jujuy, la zona sur con Chubut, Tierra del Fuego, el litoral con Misiones a la cabeza dentro de esa área geográfica, Cuyo encabezado por Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. Además, este documento propone que las regiones que deberían priorizarse debían ser periféricas y menciona, por ejemplo, la zona de las cataratas, el NOA, la región del Comahue y el sur patagónico. Avanzando un poco en la cuestión de los organismos y la legislación, hubo una intención por asignar, digamos, las tomas de decisiones a un organismo central, era la Dirección Nacional de Turismo, que antes formaba parte de la Dirección Nacional de Parques Nacionales, y al interior de este organismo
se crea la Secretaría de Difusión y de Turismo en 1967 y se sancionan una serie de leyes y decretos que van a fomentar o que van a impulsar el desarrollo turístico, como mediante el impulso a la construcción de hoteles de categoría internacional, mediante la capacitación del personal que se dedicaba a prestar servicios turísticos o a trabajar en los hoteles, la mejora de los servicios vinculados en general con el turismo, los transportes, los servicios vinculados, por ejemplo, con las guías en los distintos lugares de Argentina y también los sistemas de promoción que se ofrecían hacia el exterior. Hacia 1970 se sanciona la Ley Nacional de Turismo. Luego se sanciona, por ejemplo, la Ley 18.674, que va a fomentar inversiones en destinos que la ley considera prioritarios. Debían, por ejemplo, ponderarse regiones que fuesen consideradas específicamente turísticas. El documento también expresa que debían crearse colonias de vacaciones, balnearios, campos deportivos y de recreación, y se incorpora un sistema, digamos, de crédito mediante el cual se podían crear escuelas para la enseñanza de técnicos y la formación de personal idóneo en actividades relacionadas con la práctica turística, y además la creación de comisiones de fomento que se agruparan en federaciones comunales o provinciales, y esto empieza como a advertir una mayor profesionalización en los servicios que se ofrecían en general en términos del turismo. Respecto a la provisión de equipamientos en particular, la ley previó la institución de un crédito de fomento mediante títulos de empréstito que facilitaba la construcción o mejoramiento de hoteles, como les decía recién, que tenían que aspirar a tener esa categoría internacional. Otros artículos mencionaban que debían redactarse y aprobarse los planes para el desarrollo de turismo a nivel provincial, con lo cual este concepto de la regionalización es más bien un concepto flexible y tal vez un poco volátil, porque en principio habían fundamentos o algunos lineamientos que van a bajar de los organismos internacionales, pero luego este organismo nacional los va a asignar, digamos, en la toma de decisiones, en la responsabilidad que cada territorio tiene a sus direcciones de turismo provinciales, con lo cual nosotros entendemos que debía haber, de alguna manera, una vinculación entre las provincias que se mencionan o que se agrupan, digamos, como regiones, y es un aspecto que tenemos todavía que profundizar para poder un poco dilucidar cómo se trabajaba, cómo se gestionaba. En 1971 se creó la Secretaría de Turismo, dependiente directamente de la Presidencia de la Nación, y esta agencia incorporó como subagencias la Dirección General de Planeamiento y Desarrollo y una Dirección General de Asuntos Turísticos por decreto 6348 del año 1971. La revisión de los planes y propuestas realizados a nivel provincial permite confirmar que en todos los casos que relevamos, los trabajos se encauzaron guiados por las premisas del Consejo Federal de Inversiones. En casi todas las provincias, la intención fue realizar un diagnóstico sobre el desarrollo de la actividad turística, las potencialidades que tenía cada lugar, y las recomendaciones o sugerencias para implementar medidas que tendiesen a mejorar los servicios, entre los que destacamos, como mencionaba recién, la provisión de equipamientos, en particular la construcción de hoteles, paradores, hosterías o similares, y sumado a eso, propuestas vinculadas al ordenamiento territorial o urbano, de villas o poblados que estuviesen orientados al turismo receptivo y que debían adecuar infraestructuras, vialidad y servicios a la afluencia de visitantes. Ahí he puesto una imagen de un caso concreto que se dio en Mendoza, una vinculación entre el Consejo Federal, el Banco, la Bolsa de Comercio de Mendoza, avalada por el Consejo Federal de Inversiones y también con el apoyo del gobierno de la provincia, para recibir a una comisión que venía de España, que hacía una gira o que hizo una gira hacia fines de la década del 60 por distintas zonas de Mendoza y dar algunas pautas o recomendaciones sobre cómo se podía mejorar el turismo receptivo, particularmente en la zona de Mendoza. Es interesante relevar el número de planes relevados por provincia, que ponen en evidencia de alguna manera las zonas que se consideraban más atrasadas o que fueron ponderadas en la asignación de los recursos. Se destaca, por ejemplo, la posición de las provincias de la Patagonia o, por ejemplo, en las provincias del norte argentino. Ahí mostramos, por ejemplo, el hotel de turismo en la provincia de Formosa, que fue también un ejemplo destacado a nivel arquitectónico como tipología de un hotel de categoría internacional. Y también tendientes, como les comentaba recién, en estas propuestas que se dan a nivel provincial, a mejorar las redes de comunicación vial y las terminales de desplazamiento terrestre y aéreo, o sea, aeropuertos y estaciones
terminales de colectivos sobre todo, entendiendo también que el transporte en tren había empezado a caer, digamos, en decadencia. Respecto a algunos resultados preliminares, destacamos, por ejemplo, la posición de las provincias de la Patagonia, en las que se relevaron específicamente 9, 8 y 6 proyectos para las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro. Ellas concentraron la mayor cantidad de propuestas. Tenemos después que confrontar con las concreciones, con las ejecuciones concretas que se dieron en esas zonas. Por ejemplo, Mendoza y Buenos Aires, las propuestas llegaron a 4. En San Juan, La Pampa, Córdoba y Catamarca solamente a 2, y en otras provincias solamente una propuesta planificadora, como en el caso de Tucumán, Santa Cruz, La Rioja o Entre Ríos. Al estudiar estos datos con foco en las regiones que fueron priorizadas, se confirma que efectivamente había una correlación entre las intenciones contenidas por los documentos que mencionaba al inicio y las medidas adoptadas, o por lo menos las intenciones en términos de generar diagnósticos y a partir de los diagnósticos los planes con las políticas concretas de mejora. Bueno, como consideraciones finales o como conclusiones, es comentar que el análisis de la planificación turística revela algunos aspectos claves sobre las políticas y estrategias implementadas. Se confirma la interacción entre organismos internacionales, el Estado nacional y los estados provinciales, más allá de una pretendida regionalización. Nos falta también indagar en la cuestión de los agentes, que estaba como en la parte del título de la presentación. Agentes me refiero a los secretarios nacionales de turismo y a las escalas provinciales, quienes estaban a cargo, digamos, de las decisiones o de la ponderación de las regiones y de la decisión sobre las políticas y la asignación de los recursos. Y bueno, entendemos también que el concepto de regionalización fue un término como más flexible, más volátil, más lábil, y se fue como adecuando a las realidades de cada una de las zonas o regiones que implementaban sus políticas. Bueno, creo que también para terminar, la implantación de equipamientos, que fue también algo que pudimos abordar, se los comento rápidamente, revela un enfoque integral y estratégico y en principio faltaría como profundizar en cada una de estas regiones cómo se enlazaron las agencias del Estado provincial con las del Estado nacional en la concreción de infraestructuras y otros equipamientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, y ahora vamos a continuar con el trabajo de Estela Maris Cornelis, que se llama Un paraíso para los cazadores, políticas públicas para promocionar el turismo cinegético, La Pampa 1940-1990. Te damos la palabra. Buenos días, muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir, ustedes me dirán. No. Cancela. ¿Te pide que te autoricemos o algo? No. Pero voy a ver. A ver si me deja ahora. Si no, bueno, no importa. Acá está. Son imágenes solamente, así que no hay problema. No sé, me dirán si lo están viendo. Sí, ya se ve. Bueno, perfecto. Si pone abajo presentar como para que se vea la pantalla completa, si se ven mejor las imágenes. Sí. ¿Lo están viendo como presentación o no? Ahora sí se cargó, perfecto. Bueno, yo no los veo, así que... la idea es compartir algunas ideas que son iniciales, más bien exploratorias, que tienen que ver con la promoción del turismo cinegético en La Pampa. Cómo se va instalando esa promoción discursivamente a partir de algunos trabajos previos que yo he realizado sobre políticas públicas orientadas a la promoción del turismo. He advertido que desde los años 40 empieza a plantearse la idea de que, los bosques de Caldén y las praderas que tiene La Pampa pueden llegar a ser atractivos para el turismo cinegético. Entonces, en este sentido, la idea es indagar un poco, sobre todo también viendo cuál es la promoción turística actual de la provincia y
historizar un poco cómo se va gestando esta idea de el turismo cinegético como uno de los atractivos turísticos de la provincia. Entonces, en el trabajo, en la primera parte del trabajo, yo hago una presentación de los espacios que nosotros podemos identificar en La Pampa. En La Pampa, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista geomorfológico, podemos identificar 3 grandes espacios, lo que nosotros llamamos la franja este, o el espacio agropecuario, que es donde está asentada la mayor parte de la población, los centros urbanos, la red vial, y después otros 2 espacios más, como son el espacio pastoril y el de agricultura bajo riego. A mí particularmente me interesa, para quienes no saben, no conocen el caso de La Pampa, el espacio agropecuario, que a su vez se puede subdividir en 3 espacios geográficos, como la llanura oriental, los valles pampeanos y la depresión lagunar del sudeste, pero me interesa particularmente los valles pampeanos, que allí es donde se desarrollan los bosques de Caldén, lugares apropiados donde hay fauna silvestre autóctona e introducida, exótica, y donde se desarrolla, digamos, el turismo cinegético específicamente, y se ha dado en los últimos tiempos también un proceso que analiza una geógrafa que es Eugenia Comerci, de extranjerización de la tierra, y esa la compra de la tierra por parte de extranjeros, que está vinculada también con el tema de los cotos de caza, la instalación de los cotos de caza. Bueno, pensando un poco en qué ocurre hoy en día en la provincia de La Pampa, ¿sí? Ver qué pasa en el presente, cuál es la oferta. Desde la Secretaría de Turismo se promociona, digamos, el ciervo en brama es como el ícono, la imagen característica de la promoción turística de La Pampa. Actualmente y en otros momentos históricos también se ha utilizado la imagen del ciervo en brama. Y este es, digamos, se promociona el avistaje de ciervos en ese periodo, que es un espectáculo en realidad muy lindo, es propio de la naturaleza, porque se da entre fines de marzo, sí, entre marzo, fines de marzo, principios de abril, y tiene que ver con la brama del ciervo colorado. Los ciervos realizan un sonido, digamos, que se lo denomina brama, cuando se encuentran en celo para atraer un harén de hembras. Y en ese proceso también a veces pueden enfrentarse y luchar entre los machos. Bueno, y la Secretaría de Turismo es una de las cuestiones que promociona para atraer turismo cinegético, porque cuando el ciervo está en brama, digamos, es una presa fácil para los cazadores. Entonces se aprovecha ese periodo, pero también la caza del ciervo se extiende un poco más hacia otro periodo, hasta aproximadamente, sí, hasta septiembre, octubre, noviembre, está habilitada la cacería. Ahí es donde entra también otra área específica, que es la Dirección de Recursos Naturales, que es la que depende de asuntos agrarios y del Ministerio de la Producción, que es el organismo que regula todo lo relacionado con fauna silvestre, que es la que entrega los permisos para la caza, la que lleva el registro de los cotos de caza o de los campos habilitados también para la caza. Entonces, bueno, uno puede ver, y el registro además, conjuntamente con turismo, serían como las 2 áreas que entran en juego en relación a la cacería. Y uno puede ver a partir de esos registros cómo desde los años 90 en adelante ha ido aumentando considerablemente los cotos de caza, con periodos de mayor o menor presencia, pero también es importante cómo ha aumentado el número de campos registrados para efectuar estas prácticas. Y también hay un registro concreto de la presencia de cazadores que provienen mayoritariamente de América del Norte, pero también vienen europeos, algunos visitantes de América del Sur, y también hay un turismo interno importante porque vienen también cazadores y cazadoras, porque también hay mujeres, debo decirlo,
desde provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, entre otros. Bueno, entonces, a partir, digamos, de esta promoción, yo me pregunto, bueno, ¿cuándo se instala en la agenda del Estado? ¿Cómo empieza a promocionarse el turismo cinegético? Entonces, bueno, la idea un poco de la ponencia es historizar ese proceso y para ello me remonto, o sea, La Pampa es como el destino más importante del país, según un trabajo de Caruso, y tiene además una trayectoria sostenida a lo largo del tiempo a partir de justamente de un registro de cotos de caza, de una legislación específica que regula la práctica. Bueno, entonces la idea es hacer un poco, historizar ese proceso, cómo se va posicionando la caza deportiva en el territorio, y para eso hay que remontarse a, bueno, la cacería es una práctica ancestral, la realizaban, digamos, o sea, que tiene que ver con la subsistencia de los primeros homínidos, además de los pueblos originarios para su subsistencia. Pero después de las campañas militares realizadas por Julio Argentino Roca y de la incorporación de esos territorios al Estado Nacional, el repoblamiento, bueno, el exterminio y la reubicación de las poblaciones originarias, hay sectores de la élite gobernantes que reciben tierras por haber colaborado en esas campañas militares. Una de esas personas que recibe una gran cantidad de tierras, 180.000 hectáreas, va a ser Atalía Roca, hermano de Julio Argentino Roca y colaborador en las campañas militares. A su vez, Atalía Roca va a ceder en 1903 una gran cantidad de hectáreas a su yerno, Pedro Olegario Luro, a quien tienen en imagen. Y Pedro Olegario Luro, más de 20.000 hectáreas aproximadamente, porque se la cede como en distintos momentos, va a formar una estancia llamada San Huberto. San Huberto en honor al patrono de la cacería. Pedro Luro realizó varios viajes a Europa y conformó, como les decía, un coto de caza, el primer coto de caza en la estancia San Huberto. Allí recibía a personalidades importantes de la élite argentina de ese momento, pero también recibía a nobles europeos y introdujo una serie de fauna exótica en ese lugar. Además, bueno, construyó una gran casona al estilo francés, que hoy en día se denomina el Castillo, y o sea, con materiales importados. Bueno, con un arquitecto francés fue el que diseñó ese espacio. Y como les decía, introdujo fauna exótica. Introdujo el ciervo colorado en ese coto de caza, los trajo desde Austria, pero también introdujo jabalí europeo, trajo faisanes, bueno, varias especies exóticas, y armó un coto de caza. Además contrató personal especializado, un guardaparque, y ese lugar se convirtió en un espacio de sociabilidad y le otorgó obviamente prestigio social a su propietario. Durante la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, empezó, digamos, como a interrumpirse ese tráfico de visitantes a San Huberto, y además Pedro Olegario Luro tenía una serie de deudas considerables. Entonces el banco hipotecario se puso en venta, digamos, la estancia. Intentaron salvarla desde la familia, pero bueno, fue imposible. Se remató varias veces, en el 33, en el 39, y finalmente la compra Antonio Maura y Gramajo, que también, digamos, provenía de una familia aristocrática española, pero estaba viviendo en Argentina, se había casado con la viuda de Jorge Newbery, y a pesar de que a él no le interesaba la cacería específicamente, bueno, fortaleció a San Huberto como coto de caza. También quería ser una especie de country club. Maura criaba caballos de polo. Bueno, entonces intenta y además elabora un proyecto interesante para explotar colectivamente con el gobierno provincial el lugar.
que se iba a llamar el Parque de Casa Los Caldenes, ¿sí? Entonces, iba a tener canchas de polo, de tenis, bueno, y distintos espacios para, obviamente, disfrutar de ese lugar. Mauna termina falleciendo en el 65 y su única heredera, también con una deuda importante porque había que mantener toda esa infraestructura, termina negociando con el gobierno provincial y el gobierno de la provincia en ese entonces compra ese predio y una gran cantidad de hectáreas, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, se empieza a trabajar, sobre todo en los años 60, disculpen, pero tengo un concierto de perros, no sé si lo llegan a escuchar. Bueno, en los años 60 se empieza a trabajar desde el gobierno provincial, desde lo que primero fue la Oficina de Turismo, después Departamento de Turismo, en lo que se iba a llamar el Parque Los Caldenes, ¿sí? Como una especie de santuario natural, esa era un poco la idea, y ahí intervienen a distintas áreas del gobierno, que es turismo, pero también la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, y también otras organizaciones, como por ejemplo el Club de Caza Mapú Bay Pudú. Bueno, entonces, también desde el punto de vista gubernamental, se espera que, bueno, que ese lugar atraiga a los cazadores, que se convierta, dice la memoria del gobernador de ese entonces, que era Gouden, en una especie que la cacería o la caza se convierta en una especie de pivote del futuro turismo pampeano, ¿sí? Basado básicamente en la caza mayor. En los años 70 hay una serie de, también se sigue insistiendo en la promoción del turismo vinculado a la caza mayor y se busca refaccionar, remodelar todo lo que tiene que ver con el castillo. Hay inclusive un informe del Consejo Federal de Inversiones con el propósito de, bueno, de poner en valor todo ese lugar, de construir una especie de museo cinegético de la provincia. Ya deja de llamarse el Parque Los Caldenes y empieza a denominarse Parque Luro, en honor a Pedro Legario Luro. Y la idea es hacer una especie de reserva natural, pero con un museo cinegético relacionado, digamos, con la historia cinegética de la provincia, ¿sí? Y recuperar cuestiones vinculadas con la historia de Pedro Legario Luro y demás. Bueno, no obstante, esa rehabilitación del parque se va a demorar bastante y recién en los años 90, ¿sí? Pero sí, en los 70 se construyen distinta infraestructura, vivienda para el personal, para quienes están a cargo, lugares para camping, sanitarios y demás. Entonces empieza paulatinamente a instalarse la idea de que, bueno, La Pampa se convierte en la capital de la caza, ¿sí? Y en relación a estas políticas que se implementan en torno primero del Parque Luro, también desde la Dirección de Turismo se elabora una guía, que la verdad es un documento súper interesante para analizarlo, porque esa guía está destinada para quienes quieran venir a realizar esa práctica cinegética. Y allí se instala esta idea de que La Pampa es la capital de la caza mayor a nivel del país. Entonces, en esa guía hay una minuciosidad de detalles vinculados con, bueno, con las distintas especies que se pueden cazar, de caza mayor, de caza menor, la caza al acecho, la caza con jauría, y acá entramos en todo un mundo vinculado también a las razas específicas de perros para cazar y a la creación de una raza en particular, como es la del dogo argentino, para cazar animales. Bueno, hay un detalle que esa guía, como dice en una parte, cuando se la presenta, es como un lazarillo en la encrucijada de las rutas cinegéticas de La Pampa.
y quien no sabía nada de cacería, bueno, podía leer esa guía y tener alguna idea, alguna orientación, pero también además en esa guía de caza aparecen cuestiones relacionadas con cuáles son los hoteles en donde pueden instalarse quienes vienen a hacer turismo cinegético, los clubes de caza que existen en La Pampa, que en ese momento, en los años 70, son aproximadamente 10 clubes de caza en distintos poblados. Hay un listado de guías de caza con datos sobre cómo contactarlos. Bueno, entonces, para ir cerrando y no extenderme demasiado, en los años 90, un reconocido geógrafo que estaba o se desempeñó como asesor de turismo en La Pampa, en una publicación planteaba que el único atractivo turístico importante de La Pampa era la Casa Mayor. Tal vez pensando en que había que empezar a incentivar otras ofertas, porque él decía que la casa mayor de tipo deportivo no atraía a muchas personas, ¿sí? Como, o sea, era restringido el número de personas que llegaban a realizar esas prácticas. Y también hablaba de las piezas cotizadas que eran el ciervo colorado, el jabalí europeo y algunas especies autóctonas que ya estaban, digamos, siendo protegidas, como la caza del guanaco o el ñandú. Entonces, bueno, a partir de ese planteo de este asesor de turismo, nosotros advertimos cómo desde el discurso oficial y de políticas concretas a lo largo de los años 60, 70, 80, se buscó posicionar a la provincia como un referente dentro del turismo cinegético y convertirla en una provincia, como decía un eslogan en ese momento, de cazadores y para cazadores, o en la capital de la Casa Mayor, o en un paraíso de los cazadores. Bueno, y aquí dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Ahora vamos a seguir con la presentación de Martín Rodríguez, que llamó La cuestión de la escala en los estudios turísticos, el caso del Nordeste argentino, 1930-1960. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todas y a todas. No sé si se está viendo, estoy compartiendo. Sí, se ve bien. Bueno, em, voy a aprovechar y antes de empezar voy a copiar em, en los mensajes la convocatoria al dossier que estamos coordinando eh, con Mercedes González Braco y Paula Carzán, que también forman parte de esta mesa, y que comentaba más temprano Martina respecto de eh, el tema imágenes, historia y turismo para todos y todas las que estén interesados. Desde ya están invitados y bueno, pueden entrar al link para chusmear un poco de qué se trata esa cuestión. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, en primer lugar, antes de comenzar, quisiera, bueno, agradecer este espacio. Es importante, bueno, para no solamente la conformación de la red, sino específicamente esta mesa sobre historia y turismo, porque como muchos saben, en general el turismo como objeto historiográfico tradicionalmente fue un objeto más bien marginal, por no decir inexistente o trivializado, porque durante, bueno, mucho tiempo en la historiografía primaron dimensiones más bien políticas y económicas.
por lo menos en mi caso, que provengo de la historia, el turismo recién ha comenzado a ser objeto de discusiones y de intereses a partir del giro cultural y del avance de estudios interdisciplinarios eh, que, bueno, irrumpieron con nuevos temas y con nuevos intereses, dentro de los cuales la historia del turismo es uno de ellos. Así que celebro la presencia de esta mesa dentro de las primeras jornadas de la Red Argentina de Turismo. Bueno, lo que voy a presentar hoy, y antes de entrar en ello, simplemente hacer una breve introducción respecto de mi pertenencia institucional para quienes no me conocen. Bueno, yo formo parte del Centro de Investigaciones y Desarrollo del Turismo, que está en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, además tengo una beca postdoctoral de CONICET. Y bueno, trabajo esta vinculación entre turismo e historia. Me he centrado especialmente en el caso del noroeste argentino, hasta ahora, eh, hasta más o menos finales del peronismo, sobre todo trabajando en la primera mitad del siglo XX, y ahora en mi etapa postdoctoral pienso avanzar un poco temporalmente. Entonces, lo que traigo hoy, y a tono con la idea o con el espíritu de las jornadas, que es más bien conocernos, eh, conocer de qué trabajamos, poder discutir nuestros temas, poder discutir eh, la teoría con la que trabajamos, la metodología. Lo que traigo no es una ponencia clásica en el sentido de el último avance de lo que estoy trabajando, sino más bien es una suerte de compendio, de síntesis de lo que he venido trabajando hasta ahora, y bueno, socializarlo para ponerlo en debate si se quiere después. Bien. Entonces, como primera cuestión, situar cuál es el campo de estudios en el cual me inserto o intento insertarme, cuáles son aquellas contribuciones con las cuales intento dialogar o eh, intento aportar. Entonces, ese panorama historiográfico está muy relacionado en Argentina con esto que decía un poco antes, que es que, bueno, los trabajos de historia del turismo comenzaron a producirse desde los años 90, bueno, a partir de Elisa Pastoriza, y a partir de ese puntapié inicial, durante las primeras décadas de este siglo, eh, bueno, se formaron grupos de trabajo eh, en distintas partes del país, y a esos primeros trabajos más vinculados con Mar del Plata, con la costa atlántica, con las ciudades costeras, bueno, fueron sumándose en este orden de nuevas áreas geográficas, bueno, la Norpatagonia, bueno, acá La Pampa, Mendoza, también la capital federal, y también los estudios sobre el noroeste argentino, que, bueno, han tenido un gran desarrollo, sobre todo a partir de la patrimonialización de la quebrada de Humahuaca, impulsada por su sanción como Patrimonio de la Humanidad en el 2003. Y entonces una gran cantidad de trabajos, bueno, han comenzado a estudiar esta zona, y han fructificado y han realizado importantes avances en ese sentido. Eh, y otras zonas dentro del noroeste argentino quizás, bueno, recibieron menor interés, como Salta y Tucumán, aunque en los últimos años comienzan a haber trabajos que abordan estas provincias también, y bueno, otras provincias que han recibido sin duda
menor atención, como La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Entonces, mi trabajo apunta a dialogar con todos estos aportes, aportes que provienen de la antropología, de la arquitectura, de la geografía, de la sociología, pero bueno, dándole una mirada, una impronta centralmente histórica. Entonces, lo que quiero traer es precisamente el nudo de esta breve presentación, que tiene que ver con la cuestión de la escala, ¿sí? Eh, entonces, problematizar qué estudiar cuando estudiamos turismo, es decir, desde qué escalas, de qué nivel. Entonces, se abren una multiplicidad de opciones y de posibilidades que van desde la localidad, la provincia, la región, las ciudades, la nación. Pero sin dudas, esta elección está relacionada estrechamente con cómo problematizamos nuestro objeto de estudio. Y una tendencia recurrente, con mucha razón, de los estudios turísticos es que se centraron en escalas más bien locales, ¿sí? Locales, enfocadas en pueblos, en localidades, en provincias, en ciudades. Y esa impronta, desde luego, es, es congruente o está muy relacionada con los avances de la historia local y regional, que viene desarrollándose fuertemente en la historiografía desde hace algunas décadas, y que arrojan luz sobre las particularidades, ¿sí? De lo micro, si se quiere, complejizando esas viejas y tradicionales miradas centradas fuertemente en la nación, eh, y son sin dudas muy válidas, y de hecho mi primer acercamiento investigativo durante mi etapa doctoral partió desde esta mirada, desde este enfoque. eh, y en ese caso, lo que hice en los primeros años de mi etapa doctoral fue auscultar o analizar cómo se produjo el desarrollo, la producción turística de dos provincias puntualmente, que fueron Tucumán y Salta, a la luz del accionar de los estados subnacionales en cada una de estas provincias. Entonces, lo que quería hacer en ese momento era bueno, llevar a cabo un ejercicio comparativo de dos provincias limítrofes que se situaban bajo un cierto ideario turístico común, pero eran gestionadas diferenciadamente. Entonces, me interesaba tomar dos provincias con devenires turísticos divergentes. Salta, que se transformaría en la provincia más visitada del noroeste argentino, y Tucumán, la provincia del noroeste, del norte, más dinámica, pero paradójicamente con un menor flujo turístico. Y entonces, a partir de esa comparación, eh, bueno, pude eh, eh, analizar el desarrollo de las políticas turísticas de cada una de estas provincias, el desenvolvimiento de las agencias específicas encargadas de la gestión e incluso la organización del turismo, y analizar los desafíos de los estados durante ese periodo, así como de las características eminentemente descentralizadas que tenían el desarrollo turístico en cada una de estas provincias. No obstante, la importancia de esa escala local eh, resultaban insuficientes para comprender los sentidos que orientaban las prácticas turísticas en el norte argentino. ¿Por qué? Porque estas prácticas no se desarrollaban solamente en un destino, como podía ser Mar del Plata, sino que atravesaban, bueno, jurisdicciones y límites políticos. Entonces, el turista que iba al norte durante, bueno, este tiempo y lo siguió, siguió visitando
las provincias en las décadas subsiguientes, no pensaba en límites provinciales, sino que pensaba más bien en una suerte de raíz que incluía varias provincias en vinculación con las posibilidades que otorgaba la red de vialidad nacional y provincial que se desarrolló fuertemente durante esas décadas, luego de los años 30, y también en estrecha relación con el turismo patriótico, la patrimonialización de los territorios, de los paisajes y de determinadas expresiones culturales que afianzaban la identidad nacional. Entonces, se planteaba en este devenir investigativo la necesidad de recuperar la región. Entonces, comprender la lógica de esa movilidad llevaba, antes que a pensar en la particularidad, a reflexionar en cómo ciertas generalidades, ciertos arquetipos o modelos dotaban de autenticidad a los sitios como parte de un circuito o de varios circuitos turísticos. Entonces, de este modo resultaba operativo recuperar la idea de región, bueno, como la propuso la geografía y la historia regional en los últimos 30 años, la región no como algo autoevidente, sino como una hipótesis a ser comprobada, como diría Van Jung, eh, y entonces sí problematizar qué era exactamente el noroeste argentino como región turística. Y mi argumento es que, lejos de ser un conjunto de provincias preestablecidas, era más bien una suerte de construcción porosa y abierta, una construcción simbólica, identitaria, forjada, sí fuertemente a instancias de la nación, que orientaba la mirada de los turistas, construía un imaginario turístico. Entonces, a partir de estas ideas surge la propuesta o es el nudo conceptual de mi trabajo, eh, que es, bueno, que surge de mi tesis doctoral, en el cual me planteo que los aportes de los estudios regionales y de la historia local son valiosos, sin dudas, pero mi interés está en ponerlos en juegos a estos niveles, ponerlos en interacción, en relación. Entonces, propongo que la naturaleza o el carácter del fenómeno turístico en el NOA, durante el periodo bueno, que trabajé, que son sobre todo los 30 y los 60, se explica mejor por medio de una lógica interescalar. Entonces, esa lógica interescalar, esta dialéctica, plantea una propuesta que refleje esa relación entre dos procesos, entre dos fuerzas que operan simultáneamente. Una fuerza centrífuga, que, bueno, yo le llamé regionalización en línea con los estudios geográficos, con los aportes de Jaes Baert, una suerte de lógica reticular eh, que abre, que busca fluidez, que busca expansión en los sentidos, eh, y que aglutina un conjunto heterogéneo de localidades, de ciudades, de provincias, y que tiene una fuerza homogeneizante que construye arquetipos culturales. Por otro lado, una fuerza centrípeta, si se quiere, que es, bueno, que también le otorgo el nombre de provincialización, que funciona más bien como una zona, como una lógica zonal, de cierre, de fijación, de compresión, y que tiene, a diferencia de la anterior fuerza, un carácter heterogéneo, que es impulsado sobre todo por las provincias y por las localidades, que busca lo específico, ¿sí? Que busca lo específico. Entonces, este planteamiento, bueno, tiene ahora una publicación reciente, así que para el que lo quiera chusmear un poco más, dejo ahí el dato del artículo donde un poco pierdo estas conclusiones. Eh, entonces, para cerrar, y que es el cierre de la propuesta, entonces fue esta dialéctica entre la fuerza centrífuga de la región, que es homogeneizante, y el movimiento centrípeto de las provincias, de las localidades, de las ciudades, que tienen un carácter diferenciador, lo que permitió alumbrar territorios turísticos espacialmente diferenciados. eh, y bueno, considero que esta dinámica interescalar
es clave para entender la lógica de los desarrollos turísticos en clave histórica, desarrollos turísticos desiguales dentro de la región que se ven hasta el día de hoy y que me permite testear o poner en análisis, poner en tensión con lo que estoy actualmente analizando, que es precisamente un periodo posterior, un periodo que aborda puntualmente la segunda mitad del siglo XX, y en clave de analizar estos desarrollos turísticos desiguales en el noroeste argentino. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias, Martín. Perfecto con el tiempo. Perdón que ponga el cronómetro ahí, pero es un poco para orientarnos con los tiempos. Bueno, y ahora vamos a dar lugar a la cuarta ponencia, que se llama Prácticas de Turismo, Historia y Visualidades en Argentina, primera mitad del siglo XX, aproximaciones teóricas y modos de abordaje. Que están acá Gisela o Paula, no sé cómo decirte por cómo te dijo Gisela. Martín. Gisela. Bueno, Gisela y Agustina, si no me equivoco. Sí. Bárbaro, Yo bueno. dejo apagada la cámara, cuando termino la prendo por las dudas que tengo baja internet. Perfecto. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien. Voy a compartir, a ver. Aquí. Y yo creo que si pongo pantalla completa no las puedo pasar. A ver, ¿me dicen ustedes si se pasan? Claro, no, me parece que no. Ah, bien, entonces voy a... Porque ahí te vemos de nuevo a vos. Claro, se me va cuando hago eso. Bueno. Se va a ver así. ¿Ahí va bien? Sí. ¿Y ahora pasa? Se ve Bueno, bien, sí, sí. Ok. Nosotros vamos a hacer un paneo muy breve sobre algunos de los temas que trabajamos y sobre todo el abordaje que aplicamos a las prácticas de turismo desde nuestra disciplina, que las dos somos diseñadoras industriales, pero nos incorporamos al estudio del turismo. Primero a partir de que vivimos en Mar del Plata y esta ciudad tuvo desde hace muchos años una serie de estudios vinculados con las políticas turísticas y, bueno, una serie de grupos de investigación que, bueno, trabajaron sobre eso. Y después nos fuimos reorientando sobre un poco el medio a partir del cual trabajamos y con el que nos manejamos, que son las imágenes, ¿no? Entonces, un poco... en ese foco andarían nuestros ejes. Y hoy vamos a presentar uno de estos que trabajamos, así que no va a ser muy extensa la presentación. Bueno, entonces, así como anticipé, los temas que abordamos forman parte de proyectos personales y grupales dependientes del Grupo de Estudios en Diseño, Género, Historia y Visualidades de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Accedemos a prácticas de turismo en Argentina, primera mitad del siglo XX, principalmente a través de fuentes visuales, porque permiten descifrar otros aspectos asociados con los significados del ocio, invitan a plantearse interrogantes sobre el contexto de producción y su vinculación con su entorno, a transparentar los usos y significados de los territorios, las costumbres y los estilos de vida, y penetran en los rasgos de los bienes materiales, ¿no? Las tecnologías de traslado entre ciudades, en las estrategias de ocupar transitoriamente los sitios que se visitan, y también formas de identificación de las personas cuando se entretienen, las sensibilidades familiares y los géneros. Esto nos permite constatar no solo los cambios y las transformaciones, sino también las continuidades, aquello que permanece inalterable y que logra traspasar el tiempo y consolidar marcas que aún perviven en las prácticas turísticas actuales y en muchas marcas de turismo y de ocio y de entretenimiento en nuestro país, ¿no? Bueno, en esta presentación compartiremos una de las líneas de trabajo
que se corresponde con el estudio de las fotografías y álbumes de viaje, que se suma al estudio de publicaciones periódicas de interés general y temáticas, y también a partir de las guías de viaje y de folletos de promoción turística, ¿no? También hemos trabajado con guías de parques nacionales, con tarjetas postales, con avisos publicitarios, afiches, viñetas de humor e ilustraciones y colecciones de algunos fotógrafos reconocidos. Digamos que este es el corpus general con el que nosotras comenzamos a estudiar las prácticas de turismo y en realidad complementamos esto con toda la bibliografía y las fuentes más tradicionales. Entonces, en ese entrecruzamiento vamos como abordando los distintos niveles de estudio. Bueno, en este eje, que son los álbumes de viaje, que no encontramos demasiada información académica, sino que fuimos construyendo a partir de, bueno, información sobre álbumes familiares o información sobre fotografías de viaje, ¿no? Como en esa articulación, fuimos detectando que, bueno, lo que más hallábamos eran álbumes entre 1930, 1940 y llegamos hasta los años 70, que es el contexto que nos interesa, ¿no? Y veíamos que esto no parece una casualidad, ¿no? Es un tiempo en el cual se dan cuestiones sincrónicas. Por un lado, el turismo formó parte de las políticas del Estado y de entes privados, ¿no? Como otra de las vías de modernización hacia los años 20 y sobre todo hacia los años 1930. Y así se comenzó a intervenir en diferentes áreas y se proveyó infraestructura, equipamiento, servicios adecuados para el alojamiento. Comenzaron también a intervenirse los caminos, las formas de abastecerse, entre otras intervenciones que comenzaban a prepararse para un esparcimiento más civilizado, por decirlo. Se modernizaron las ciudades y también los centros turísticos, reconfigurando las formas del paisaje local. Por otro lado, esto se acompañó de la apertura de oportunidades para una movilidad social ascendente con acceso a bienes materiales y simbólicos, como el uso del tiempo libre para el entretenimiento y el viaje, que al principio del siglo XX era una práctica muy exclusiva para grupos de élite, incluso el territorio no estaba preparado, por lo tanto era una aventura para ocasionales, ¿no? Y para los primeros que empezaron a tener algún automóvil y surcaban los caminos, que eran sendas y no mucho más que eso. Y ya para los años 30, 40 empezamos a incorporar otros grupos sociales que empiezan a disfrutar de este tiempo libre con otras posibilidades, ¿no? Y esto que decimos, bueno, que sincrónicamente el Estado se va ocupando de acondicionar los espacios geográficos y los territorios como para que el viaje pueda ser un poco mejor desarrollado. Bueno, y al mismo tiempo que van sucediendo estos procesos, la cámara fotográfica fue ingresando en diferentes capas del mundo privado. Celebraciones, encuentros, escenas familiares y también viajes de vacaciones fueron algunos de los temas retratados. Sí, ¿querés seguir vos, Agus? Dale. Bueno, estudiamos el álbum familiar fotográfico como una construcción selectiva que implica distintos procesos de decisión y elección de lo que se preserva allí y lo que queda por fuera. Recopila y ordena de forma creativa distintos materiales, permitiendo el intercambio afectivo, favoreciendo diálogos y la empatía con los otros al visualizar las historias. En este sentido, consideramos que el álbum es un objeto social. El álbum es privado, pero contiene una esencia de archivo público, ya que es realizado para ser mostrado. En este sentido, aparte de construir la historia personal y fomentar la memoria íntima y emotiva, el álbum es un objeto de exposición pública y como tal, en su creación y posterior exhibición, se pone en juego el relato hacia el otro. Mientras les voy hablando, estas son algunas imágenes de los álbumes con los que trabajamos. Están ordenados ahí abajo por las citas con las que los referenciamos. Casi todos estos forman parte de la colección de Gise y los adquirimos en Mercado Libre, en Marketplace o en ferias de antigüedades. Y en muchos casos son álbumes intervenidos y en otros no. Pero cuando no tenemos la palabra de su creador o de alguien que sepa las historias allí retratadas,
juega la habilidad del investigador en trazar redes entre lo que aparece y su contextualización. Realizar una averiguación en red con el material disponible y con otros. Pensándolos para las prácticas del turismo, los registros que muestran las imágenes fotográficas son muy diversos. Paisajes urbanos, naturales y humanos, rostros, estereotipos e indumentarias de viajeros, formas de movilidad y espacios para el alojamiento, entre otras tantas temáticas que van de las predominantes y generales a las exclusivas y desconocidas. Especialmente nos interesa indagar en las prácticas del vestir, en los espacios balnearios de mar y, por otro lado, en las prácticas de movilidad en vehículos recreativos, sobre lo cual se está produciendo conocimiento en la actualidad. De ahí que entendemos que los álbumes son una puerta abierta a conocer diferentes aspectos de la cultura argentina, que además promueven la actitud emotiva y crítica de quienes los observan, ya sea para prácticas más académicas como para empatizar con las sensaciones estéticas y afectivas que transmiten las imágenes y las experiencias vividas. Fue una presentación rapidísima. Bueno, muchísimas gracias, chicas. La verdad que es súper interesante. A mí en particular por mi tema de investigación me parece espectacular lo que hacen. ¿Se corta un montón o es que yo no escucho? Creo que la perdimos. Me parece que se cortó. Creo que sí, me parece que salió Martina. Bueno, ya seguramente se va a incorporar. ¿Estás ahí, Martina? Yo sí, los escucho, pero ahí pausé el video a ver si tengo mejor suerte con el Bueno, te internet. escuchamos un poquito como interrumpida la... Bueno, la idea era hacer, al finalizar este primer bloque de presentaciones, una ronda de comentarios, preguntas. Como bien decías, Martín, al inicio de tu presentación, la idea de las jornadas es que podamos dialogar, que podamos compartir experiencias, que podamos encontrar puntos de contacto o inquietudes, y entonces nos parecía interesante que al final de cada bloque se destinara este tiempo para comentarios o para hacer preguntas a quienes participamos de este primer bloque. Así que dejamos el tiempo abierto para preguntas y comentarios. Yo me disculpo que entré muy tarde, no sabía que eran las 9 y tenía otra actividad antes, así que me perdí las primeras ponencias. Quería hacer un comentario breve, pero por curiosidad, sobre Pedro Luro, si era el mismo que después se instaló en Mar del Plata y desarrolló toda la... ¿Sí? ¿Era el mismo? Genial. Gracias. Débora ha levantado la mano. Si quieres hacer Sí, un comentario, gracias, pregunta. Pablo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por las presentaciones. Me gustaron mucho, súper interesantes. Tenía dos preguntas, una para Estela. Me preguntaba, desde el total desconocimiento sobre este tema, me pareció súper interesante, si a lo largo del periodo que vos estudiás no hubo sectores, no sé, de la sociedad civil o mismo al interior del Estado que se opusieran a este tipo de prácticas y a generar un turismo en torno a eso. Y bueno, y cómo se dirimió, cómo se resolvió, capaz que no apareció, y es una lectura muy desde el presente, pero quería preguntar por eso. Y después en relación a la presentación de Gisela y Agustina, que me parece súper interesante, y bueno, estoy tratando también de indagar en torno a estas cuestiones del turismo, las imágenes, etcétera. Me preguntaba si habían indagado, sospecho que sí, pero si podían decir algo más respecto a quiénes ordenan esos álbumes, ¿no? Quiénes construyen esos álbumes, y pensaba en el lugar, esto por algunas lecturas que he hecho y también un poco de
de sospecha, ¿cuál es el lugar que ocupan las mujeres, particularmente en la construcción de esa memoria y de ese relato visual familiar, ¿no?, en torno a las vacaciones? Eso. Gracias. No sé si contestamos nosotras o contestás, Estela, vos, o se siguen las preguntas. Decinos, Pablo, qué Sí, parece. eso mismo iba a preguntar, si seguimos con Yo diría que preguntas. contestemos ahora preguntas y vamos respondiendo. Bueno, o sea que contestamos. Bueno, Sí. si hubo a lo largo de ese periodo si se opusieron algunos sectores, algunos grupos, no, la verdad que yo no he encontrado nada. Esa podría ser una lectura, como vos misma decís, Débora, desde el presente, más que nada, que bueno, uno puede oponerse, digamos, a esas prácticas de cacería, pero de hecho tampoco hay demasiado, porque es como un fuerte a nivel del turismo de La Pampa, la Casa Mayor. Sí hay algunos grupos más recientes que se oponen, por ejemplo, al tema de la casa con jauría, porque, bueno, haciendo un cuestionamiento respecto de esos pobres perros que muchas veces, no sé, bueno, es un mundo aparte que podría ser hasta analizado desde el punto de vista antropológico, digamos, porque son muchos los grupos que cazan con jauría. Hay permisos específicos de caza con jauría, los perros tienen que tener un chip, estar registrados, pero también la situación de esos animales, que muchas veces, no sé, los hacen pasar hambre, es toda una cultura, la de la caza con jauría, y hay sí, desde agrupaciones de defensa de animales, un cuestionamiento a esas prácticas actualmente, pero no a la práctica de la cacería específicamente, la caza mayor o menor. Así que bueno, espero haber respondido a la pregunta. Y tengo una o dos preguntas, no sé si las puedo hacer ahora o espero que responda Gisela. Yo diría que vamos con la respuesta de Gisela y ahí seguimos con la ronda de las preguntas. Gracias, Estela. Bueno, ayúdame, Agus, también. Débora, me Sí, perdí sí. tu presentación, yo te he leído, leí la tesis. No presentó todavía, no presentó. ¿No Estás a presentaste? tiempo. Bueno, estamos a tiempo entonces. Sí, sí. Bueno, en realidad no, de entre los álbumes que vimos, ninguno, creo, Agus, tenía ninguna referencia específica de quién lo elaboraba. Lo que nosotras hemos ido detectando en algunos casos es cuando aparece la referencia, no sé, mi esposa y yo en, no sé, Sierra de los Padres, o en las carátulas que está, no sé, viaje de bodas y el nombre de los personajes. En ocasiones por ahí, a través de una tipografía muy prolija y que nosotras detectábamos como cuestiones así técnicas de caligrafía, podíamos pensar en algo que era el mismo el que la elaboraba, porque, bueno, encontrábamos como rastros que se repetían, pero no había firmas o datos concretos del autor, ¿no? Agus, creo que, salvo, bueno, de un compañero que nos prestó su álbum y era de su papá, entonces él pudo ayudarnos a reconstruir algunas cosas, y bueno, y a encontrar los lazos con los personajes que estaban ahí. Uno era la esposa de su amigo y habían viajado juntos, pero después es como bastante débil ese hallazgo o esa búsqueda de datos, ¿no? Sí, eso que dice Gise nos pasa con todos los registros que tenemos, nos falta como ese relato oral o ese testimonio autobiográfico. Es difícil encontrar quiénes son los creadores o los dueños de esos álbumes, sobre todo porque los compramos de manera muy extraoficial y porque somos unas curiosas y que vamos siempre a mercados y estamos ahí chusmeando. Pero sí trabajamos con algunos artículos de Inés Pérez y Andrea Torrichella, que son investigadoras de Mardel, y que ellas hacen como una reconstrucción de este rol
de la femenino, de las mujeres, en torno a la salvaguarda del archivo familiar. En los casos que nosotras tenemos testimonios, hay ahí como una contraposición con lo que ellas presentan, porque 2 de los álbumes que tenemos fueron realizados por los varones de la familia, y de hecho hay como registros de estos comentarios que dice Gise, como de mi mujer a la espera de la aerosilla, o la noche tal reservamos en el hotel, y hay todo como una construcción muy minuciosa y muy prolija de ese viaje, en parte del rol del marido o el paterno de la familia, digamos. Entonces, bueno, es interesante indagar en estas personas o en esos roles dentro de la dinámica familiar o matrimonial de quienes crean los álbumes. Siempre estamos como también abiertas a que alguien nos pueda decir, che, mi tío tiene esto y también te puede contar, porque bueno, es un material muy rico que acompaña la belleza y el registro histórico y la importancia visual de lo que nosotras podemos percibir, investigar, analizar de lo que tenemos. Muchas gracias, Gisela y Agustina. Seguimos con el orden de las preguntas. Veo que tiene la manito levantada Diego. ¿Quieres hacer tus comentarios o preguntas? Muchas gracias. Bueno, gracias por las presentaciones, estuvieron muy buenas. Tenía un par de comentarios, preguntas. Primero para Martín. Me pareció muy interesante. Aparte, está bueno ver una investigación que ya está madura y como que ya está llegando al punto de poder teorizar, que a veces eso falta en los trabajos de historia. Yo soy historiador de formación. Me pareció muy interesante esto de las fuerzas centrífugas y centrípetas, y pensaba si en tu teorización, en tu modelización, aparece la cuestión también de la competencia, ¿no? Porque yo tengo el recuerdo muy vivo de cuando hicimos un viaje por el norte y tuvimos un muy buen guía turístico en Tucumán, que el tipo era historiador de formación también, y me quedó muy vivo en el recuerdo que él contaba como que Tucumán era la cabecera del turismo del norte, hasta que en un momento como que ese lugar lo toma Salta, y como que había como una pica ahí, digamos, entre ciudades, ¿no? De cómo se reconfiguró todo el circuito en torno a Salta, que actualmente hoy por hoy es así. Y pensaba eso, no sé si en tu investigación como que o en tu modelización hay un lugar para esto, para la competencia, o sea, como pienso también esto, como que hay sinergias, ¿no? Pienso, bueno, en relación a nuestro tema de investigación de los viajes a Disney, de la competencia ahí está entre los parques de Disney y los de Universal, y ellos dicen como que cuando abre un parque nuevo, por ejemplo, ahora Universal abre un parque nuevo, dicen que eso le suma a Disney, porque si haces el viaje hasta allá, bueno, vas a ver todo, ¿no? Entonces, si hay más gente yendo a Universal, va a haber más gente yendo a Disney y viceversa, pero también hay como una competencia, ¿no? Como que hay una tensión en una y la otra. No sé si eso lo pensás en tu modelización. Y después para Agustina y Gisela, me encantó el trabajo, me parece como un objeto muy, como que dispara mucho, ¿no? A la imaginación, y como muy interesante esto de los álbumes de fotos. Está buenísimo, y en relación a lo que decía Débora, como que mi intuición es la misma, ¿no? Esto de las mujeres como guardianas de la memoria. Pienso en mi suegra, que tiene un placar lleno de álbumes. Y lo que pensaba en relación a ese trabajo, no sé si ustedes lo tienen pensado, no sé, también, bueno, hablaron de los años 30 a los 70, no sé si tienen pensado ir más hacia adelante, si tienen pensado cómo factoriza en esas prácticas, que aparte es muy interesante porque es un trabajo de construcción, de narración propia, ¿no? De la propia vida. Y que incluso es interesante porque quizás es algo que ni siquiera los mismos protagonistas lo piensan así, ¿no? Y además el tema de la autoría que decían que es muy interesante, ¿no? Por un lado son historias que se construyen sin firma porque son construidas para uno mismo, ¿no? Entonces uno no le pone la firma, pero al mismo tiempo el acto de que después eventualmente eso se termina vendiendo,
es también como una suerte como de quiebre del contrato, ¿no? Porque eso son historias privadas que después a alguien se le ocurre venderlo, ¿no? Entonces eso ya dice mucho. Pero mi pregunta iba por el lado de pensando que es como una tecnología de la narración, estos álbumes, ¿cómo piensan el tema de la tecnología, ¿no? Porque claro, la manera en que se construyen estas narraciones con las fotos están muy atravesadas por la tecnología y de sacar las fotos, ¿no? Y pienso sobre todo en cómo cambió eso en nuestro tiempo de vida, ¿no? De cuando nosotros éramos chicos y las fotos eran algo preciadas, eran 36 en el rollo y no saquen la foto, pónganse todos bien, ¿no? Que sonrían, que quedan pocas fotos en el rollo, a como es ahora, de que sacas cualquier cosa y te volvés de las vacaciones, tenés 50 gigas de fotos, la volcás en una carpeta y yo trato de tener la práctica, después sentarme y borrar las que salieron mal y hacer como una curaduría de eso, pero la mayoría de la gente las deja ahí, quedan en una carpeta y no las ve nunca más nadie, o quizás sí, las que se suben al reel de Instagram, ¿no? Cómo se transforman las prácticas en torno a la tecnología y si lo tienen pensado eso en torno también a su periodo, ¿no? A cómo fueron cambiando las máquinas de sacar fotos, cómo se revelaban y todo eso, ¿no? Pero me pareció buenísimo el trabajo. Gracias. ¿Les parece que habilitemos a las respuestas a los trabajos? Bueno, comienzo contestando yo. Eh, bueno, sí, la verdad que pensé en la competencia, es un elemento eh, que en realidad no solo lo pensé para esta suerte de teorización que hice, en realidad, digamos, lo hice eh, por esto que decís vos, o sea, vos tuviste un viaje a Tucumán y viste esa tensión. Yo viví mucho tiempo en Tucumán, entonces sé perfectamente de esa competencia. Eh, sí, y en los documentos sí, también se ve esa competencia porque si bien hubo breves momentos en donde las políticas turísticas, eh, pero efímeros momentos en donde se pensaron en términos de políticas regionales, en términos de que las provincias se junten y se promocionen de manera conjunta. En realidad, el periodo que yo trabajé, los modos que tuvieron de desarrollar el turismo fue en términos eh, competitivos, en términos de competencia y en términos eh, aislados, o sea, las provincias no se coordinaban. Entonces, un mismo circuito era ofrecido de forma diferente por Salta y de forma diferente por Tucumán o de forma diferente por Jujuy, o promocionaban solamente una parte del circuito y el otro no existía, tengo muchísimos ejemplos de esto, por ejemplo, en los valles calchaquíes, que tenés, bueno, para los que no conocen, los valles calchaquíes atraviesa varias provincias, atraviesa Catamarca, Tucumán y Salta. Termina en el norte de Salta. Bueno, y no se promocionan de manera conjunta. Las provincias promocionan lo que les toca a cada una de ellas y en general, hasta el día de hoy, no suelen promocionar lo que, digamos, visitar la provincia, que no es que queda, no sé, a 1000 kilómetros, o sea, queda, por ejemplo, Cafayate de Amaicha del Valle están relativamente cerca, o sea, estás no sé, en 1 hora y media de viaje y el recorrido es muy, muy lindo. Y de Amaicha del Valle a Santa María, que está cruzando a Catamarca, también, o sea, estás en media hora. Entonces, sí, la competencia, digamos, forma parte de, es un elemento crucial que lleva a que plantee la idea de los desarrollos desiguales, porque ¿qué es lo que lleva en parte a que Cafayate está tan desarrollado y, o sea, hay poblados que están tan cerca? No. Bueno, un montón de elementos entre los cuales entra la idea de la competencia. Y y que viene de la mano de no solamente del rol descoordinado históricamente que han tenido los estados provinciales, sino también en proyectos por parte de la sociedad civil, de los empresarios, que obviamente responden a intereses
particulares y que segmentan el desarrollo en determinadas zonas y en determinados territorios. Hay una cuestión que a mí me interesa problematizar, que es el efecto que tuvo, y que bueno, después voy a aprovechar para preguntarle a Pablo, que tuvieron estos organismos regionales de planificación durante los años 60, que es un poco lo que estoy trabajando ahora, y que gran parte de eso, por lo menos de lo poco que estoy viendo, es que apuntan a atenuar no solamente estas asimetrías, sino esto de desarrollar de manera conjunta una región que en general está más atrasada que el resto del país, y de zonas que se presentan con muchos problemas sociales, sobre todo en Salta y en Jujuy. Eh, y bueno, y renglón aparte, Tucumán nunca fue la cabeza del turismo, aunque esté esa idea rondando en la cabeza. En general, Salta siempre tuvo mayor afluencia turística en términos históricos. Muchas gracias, Martín. Estela, te tengo en la lista para las preguntas, si quieres continuar. Pero creo que a las chicas, a Gisela y Agustina, me parece que les había hecho, no sé si preguntas o comentarios, Diego. No sé si quieren responder. Sí, ¿estamos bien con tiempo todos? Sí, seguimos. Estamos con Bien. tiempo, sí, tranquila. Bueno, muchas cosas, Diego, pero muy interesante tu comentario. Además me interesa el número de tu suegra, si es que es una guardiana del archivo familiar. Nosotras somos unas acosadoras de gente que guarda álbumes y fotografías, así que bienvenidos y bienvenidas a compartir. Que me interesó eso que dijiste del quiebre del contrato, esta idea como de que, bueno, sí, son registros que se hicieron como parte de la memoria familiar, pero que son hechos para ser mostrados y para ser exhibidos, y no solamente en ese momento de compartirlo, del post-viaje o el post-casamiento o el post-bautismo para ser exhibidos, sino también, bueno, en este momento en el que después de que alguien los realizó, se terminan vendiendo o están por fuera del espacio institucionalizado, digamos, y terminan llegando a nuestras manos y siendo registro o material para estudios turísticos. Sobre eso, nosotras trabajamos mucho como esta idea de la narración familiar y la narración que cada uno hace de, no solo del viaje, sino de las distintas rituales de esa vida familiar. Y lo ponemos como todo el tiempo en diálogo, esta idea de que lo que se construye ahí y la forma en la que se monta ese álbum no es una forma aleatoria y no es un registro casual, pero sí la verdad que cuando comparamos o cuando vemos varios registros, lo que nos damos cuenta también es que hay distintas formas o distintas metodologías de ordenar ese álbum, y en esa parte también es que empezamos a acceder a otras investigaciones quizás que tienen como un poco más de recorrido. Hay muchos grupos de investigación en México que trabajan cómo abordar el álbum como un objeto de estudio, y de hecho lo trabajan cronológicamente, o también como hay esta suerte de álbum más azaroso que funciona casi como una caja de zapatos donde la gente mete todas sus fotos y las pega en páginas. Y también lo interesante es que cada registro da cuenta de, bueno, de cómo se reconstruye esa narración, esa cronología. Ahí en las imágenes, por ejemplo, vimos que hay algunos que son mucho más prolijos, ordenados, donde también conviven otros registros, no solo las fotos, las postales, sino unas guías, unos mapas. Por ejemplo, también hay unos de Córdoba y de Carlos Paz que tienen hasta el mapa hecho por la persona que viaja, o sea, también como una parte de involucrarse no solo desde la programación del viaje, sino también desde ese registro y esa narración posterior. Y después me parece muy importante pensarlo en tiempo presente. No es tanto nuestro tiempo histórico de investigación, pero sí tengo un recuerdo de que una vez participamos con Gise en creo que era un seminario que coordinaba Mercedes, que se unió recién también de la UNSAM, y apareció este tema del álbum fotográfico actual,
porque si bien la práctica cambia mucho y la práctica fotográfica se transforma y se democratiza un poco más en los 50, 60, actualmente también hay como un efecto en la red o en Instagram o en TikTok de narrar el viaje y de narrar esas secuencias en las que yo elijo qué mostrar y cómo mostrarlo. O sea, obviamente con una intangibilidad de por medio y con una ausencia del registro impreso o analógico, pero se puede hacer un paralelismo interesante de cómo se transforma esa narración y esa construcción del viaje para los otros. Que bueno, podría ser un artículo futuro o un dossier de transformaciones de las prácticas, pero no lo trabajamos exclusivamente nosotras, generalmente trabajamos primera mitad del siglo y a partir de estos registros que empiezan a aparecer más en el 60, 70, ampliamos también como hacia esos momentos. Sí, es un desafío pero yo me anoté esto que vos dijiste, tecnología de la narración, es buenísimo porque cambia mucho a partir del acceso a las distintas tecnologías cómo yo puedo retratar. Entonces, bueno, es un desafío, Agus. Tendríamos que animarnos. Gracias por los comentarios. Muchas gracias por las respuestas. Ahora creo que sí, Estela. Vamos con tu pregunta. Bueno, yo agradezco mucho a la organización, a la red, porque la verdad que están buenos estos espacios de intercambio. Bueno, y el hecho de que sea virtual en este contexto también mucho más nos permite estar acá intercambiando ideas, conectándonos, conociéndonos. Así que bueno, celebro mucho esta iniciativa. También me gustaron mucho todos los trabajos y tengo específicamente dos preguntas. Una para Pablo. Me interesa por ahí saber cuánto de esos planes para el desarrollo del turismo se pudo concretar. Algo lo fuiste diciendo por ahí, lo fuiste plasmando, pero lo pienso en términos de esta cuestión de la regionalización, que después finalmente queda como ahí en el papel y que después son las provincias específicamente las que se hacen cargo de esas políticas en concreto. Pero lo digo pensando, he visto algún documento así, no me he puesto en detalle a analizarlo, pero de lo que fue, por ejemplo, el Comahue turístico, que se conformó a partir de estas ideas de regionalización, y quería saber si habías podido avanzar en ese trabajo más colaborativo, pensando en las regiones, ¿sí? Si pudiste encontrar algo o bien fueron las provincias directamente las que después se encargaron. Ya te digo, he encontrado algunas cosas sobre el Comahue turístico, que La Pampa integraba esa región. Bueno, y también yo me preguntaba, en esa región estaba Neuquén, Río Negro, con otros atractivos turísticos, y La Pampa, ¿qué hacía ahí adentro? Pero digo, son algunas preguntas que me hago en función de esta idea de planes y de la regionalización. A ver si pudiste avanzar en eso, si hubo concretamente encuentros, intentos, o bien eso quedó también plasmado solamente en proyecciones, en el papel, en esos planes. Y otra pregunta para Martín, no tanto pregunta, pero comentario para Martín. A medida que lo iba escuchando, yo decía, qué bueno esto que está haciendo, porque está genial que a partir de tu investigación puedas teorizar y llevar a cabo un juego de escalas, como plantea Rebel específicamente, ir entre escalas regionales y escalas locales. La verdad que me gustó mucho esa idea. Y antes que dijeras que vos habías comparado Salta con Tucumán, yo pensaba, ¿cuánta necesidad tenemos, por ahí quienes hacemos historia desde una perspectiva más local y regional, de trabajos en clave comparada? Porque también eso ayudaría mucho, porque si no es como que una sumatoria de trabajos a nivel regional o a nivel local, y cuánto nos ayudaría también por ahí hacer trabajos en escala comparada, ¿sí? Para analizar, bueno, cuáles son las realidades concretas comparativamente de otros espacios, ¿sí? Así que nada,
Eso, muchas gracias. Bueno, voy con tu primera pregunta, Estela. Muchas gracias por los comentarios. Creo que es parte de lo que me falta todavía indagar, porque en principio te diría que en los documentos que he estado revisando, en realidad lo que intento hacer es como una triangulación, verificar lo que me encuentro en los documentos. Estoy trabajando en particular con uno que es de Alicia Gemelli del 86, que se toma el trabajo de listar por provincia todos los avances que hubo, digamos, en términos de planificación en torno del turismo. Entonces, es como que verifico por una parte con ese tipo de documentos, después trato de rastrear fuentes en la prensa y después trato de rastrear documentos de las agencias estatales, ya sea provinciales o nacionales. Entonces, en esa verificación, te diría que hasta el momento no he encontrado que exista, como vos bien mencionabas, que esta regionalización o que esta pretendida regionalización, yo la menciono de esa manera, se concretara en la realidad, porque al final la línea, digamos, que baja el Estado Nacional y que a su vez trae los principios de generación y de promoción, digamos, que le baja a su vez los organismos internacionales, es la que después se baja a la escala provincial y hasta el momento, como te digo, no he verificado que hubiese vinculaciones en una escala mayor a la provincial. O sea, que fuese una macro provincia, en el caso mío, más próximo, Mendoza, San Juan, San Luis, o como vos mencionabas también, Martín, recién, en el caso de las provincias del NOA agrupadas. Lo que no quiere decir que no haya ocurrido. Incluso vos, Estela, mencionabas el tema del Comahue, que también yo lo he visto relevado en los documentos. Pienso que es posible que se haya dado en términos de regionalización, o sea, en términos de planificación, pero hasta el momento no tengo evidencia, digamos, cierta de que esto se haya concretado en la práctica, porque me falta, digamos, completar parte de ese relevamiento. Así que estoy en eso, digamos, ocupado con eso. Gracias. Ok, bueno, gracias Estela por comentar. Y bueno, un poco lo que planteás es lo que desde hace varios años se viene hablando en general en las mesas, bueno, por lo menos en los congresos que he participado, en las interescuelas y en los congresos de historia local e historia regional, se viene planteando esta idea de tratar de comparar, de traer los casos, de ponerlos en tensión, de aglutinar, de tratar de buscar generalidades dentro de un universo enorme de trabajos y de propuestas que se han estudiado en estas últimas décadas. De hecho, está el libro este de Historiar el Estado, no sé si lo viste, que sacaron este año, hace un par de meses, Natalia Bacolia y María José Ortiz Bergia, eh, que precisamente plantean esto, la necesidad de aglutinar y de comenzar a proponer trabajos que pongan o en clave comparada o en clave de una mirada un poco más macro para poder entender cambios, continuidades, diferenciaciones. Me parece que creo que es el siguiente paso que la historia local, bueno, ha abonado un terreno suficientemente productivo para hacer ese siguiente paso. Comparto tu mirada. Y bueno, me gustaría también hacer otra pregunta a Pablo, aprovecho que tengo abierto el micrófono, me parece que no había más gente para responder. No. Y bueno, preguntarte por la periodización de tu trabajo, si pudiste ir más allá, hasta el 75 tengo entendido que trabajaste, si pudiste ir Sí. más allá, Ujú. y bueno, ¿por qué decidiste hacer el corte ahí? Eso por un lado. Y por el otro lado, mencionaste que revisaste planes provinciales. Esos planes provinciales hacían directa alusión a los planes regionales del CONADE o más bien eran cuestiones paralelas o había alguna especie de articulación. ¿Y dónde conseguiste esos planes? ¿Eran planes que estaban, digamos, cada provincia los hacía por su lado, o bien tenían viste, a veces hay como iniciativas editoriales en donde las provincias continúan como
como esa línea que puede salir del Consejo Federal de Inversiones o de organismos más nacionales. Y después preguntarte respecto de la hotelería internacional. Mencionaste que en Jujuy había un plan, o no sé si entendí bien si era un plan o si efectivamente se concretó un hotel internacional. Bueno, y bueno, un poco yo también estuve este tiempo trabajando con la idea de la regionalización en el noroeste y hay bastantes cosas, tanto de los organismos que son nacionales como de los organismos como provinciales. De hecho, en el archivo que estuve haciendo hace poco, yendo a la GN, hay todo un fondo que es sobre desarrollos regionales, pero bueno, es una cosa que es enorme, gigante, digamos, es inasible. Así que hay que ir con un ejército para revisar eso. Pero bueno, hay mucho para trabajar ahí. Gracias. Bueno, Martín, entonces, gracias por el comentario y las preguntas. Respecto del recorte, creo que respondió más a posiblemente al ciclo político. Entendíamos, yo como estoy haciendo la beca postdoctoral, siempre voy como de la mano de mi directora, entendíamos cómo fue en mi recorrido doctoral, también en el CONICET, que posiblemente el 73, con el tema de la Revolución Argentina, es un buen momento para hacer el quiebre, porque después, a partir del ciclo siguiente, se empieza como a notar un poco más fuerte, digamos, el ímpetu que trae el tema de las dictaduras, y entonces hay otras problemáticas, otros agentes que empiezan a actuar en una red también que se complejiza a la vez y que también involucra a organismos internacionales, pero en otra escala. Entonces nos parecía que si cortaran el 73 era un buen momento para en esos pocos, creo que son casi 15 años, hacer foco en el tema, digamos. Eso en relación a la primera consulta. El tema de los planes provinciales, en principio, los que he podido revisar más en profundidad son los de Mendoza y algo de San Juan, en documentos que hay aquí en repositorios de la provincia de Mendoza. Y en principio te diría que lo que he encontrado que menciona a otras provincias o cómo se trabajaba esto de la regionalización, que veo que hay también muchos puntos de contacto con tu presentación y también mucho con lo que comentaba Estela en su exposición. En estos documentos, vos mencionaste recién las bibliotecas de estos organismos, mencionan en esos documentos las iniciativas que había en las provincias. Entonces, como que de alguna manera y de forma indirecta, yo he sacado la información, digamos, el dato de esos relevamientos. De la biblioteca del CFI, que muchos de los documentos están digitalizados. También de la Organización Mundial de Turismo, tiene muchos documentos digitalizados, de la biblioteca de la OMT, y creo que, no recuerdo si desde el año 50 o 60 ya comencé a encontrar documentos digitales que me permitieron también leer un poco qué es lo que pasaba en Argentina y cómo se vinculaba con el turismo internacional. Y te diría entonces que me falta acceder a alguno de estos repositorios nacionales como para terminar de cerrar esa arista, y posiblemente mi intención, el trabajo se me ramifica cada vez más, pero bueno, mi beca tiene una fecha de fin próxima y entonces quisiera avanzar lo más que se pueda, pero la intención sería, por lo menos en algunos casos provinciales, también acceder a los registros provinciales, con lo cual tengo que decirles y confesar que para mí es buenísimo que esto se dé, o sea que somos personas, investigadores de distintas partes de la Argentina, y bueno, generar estos vínculos para mí es invaluable, sobre todo por el tema que me toca abordar y que un poco, como os decía, se me hace por ahí inasible también por la escala. Por lo menos era mi pretensión al inicio de la investigación y bueno, vamos a ver si llego a buen puerto o no. Entonces ahí creo que estaría respondida, o en parte tal vez la segunda inquietud. La tercera, respecto de la hotelería, hay hoteles muy emblemáticos. Yo tengo que contarles, tal vez a modo de confesión, que soy formado en la arquitectura, y entonces cuando me encuentro en jornadas de este tipo, donde dialogo con historiadores, quiero aclarar que soy como un poco extranjero en la disciplina de la historia, radicado, pero bueno, me formé en la arquitectura y después me formé en la fase doctoral en la historia, y entonces siempre mi mirada está a la cuestión arquitectónica o a lo material en general, a la concreción de las vías de comunicación, a la concreción de los equipamientos. Entonces, en particular en relación con la hotelería,
diría que es más fácil encontrar los ejemplos concretados porque se terminan como transformando en edificios emblemáticos. Recuerdo muy vivamente el caso de Chaco, que gestiona y concreta un hotel de turismo en este periodo, el que les mostré también en la imagen de la presentación en Formosa, que también es del periodo y que yo intuyo, no lo he confirmado, pero que se planificó algunos años antes, o sea, cerca de mediados de la década del 60 para concretarse en el 70. El caso de Misiones es muy emblemático porque trabaja un equipo que es muy reconocido en la arquitectura moderna en Argentina y que concreta una serie de hoteles y paradores en Misiones. Y entonces, como te digo, saltando entre la arquitectura y la historia y cuestiones como más disciplinares de mi formación de base, me resulta como más fácil encontrar en términos de las concreciones que edificios se van concretando, porque aparte los veo después en la circulación de las revistas disciplinares, o sea, revistas de arquitectura que van a estar en circulación por lo menos desde la década del 30 y algunos años antes, y por lo menos muchas de ellas hasta la década del 80, o sea, que abarcan un arco temporal extensísimo y que me permiten entonces comprobar que estas políticas, por lo menos en términos de lo material o de lo que a mí me interesa también, que es lo arquitectónico, tienen una arista, digamos, que se materializa en edificios que tienen ciertas características. Lo mismo va a pasar en la capital nacional, lo mismo pasa en Mar del Plata. O sea, es más fácil por ahí leer estas trayectorias de las concreciones en términos de los hoteles de categoría internacional, como los mencionan los documentos del 65, de los planes de desarrollo, en estos casos en las ciudades más emblemáticas, y entonces por ahí tendría como que buscar en los casos puntuales o en la escala de las provincias, digamos, otros ejemplos. Por ejemplo, en la década del 40, con otra ley de fomento, se concretan algunos de estos hoteles de turismo, en el caso de Salta, no recuerdo si en Mendoza también hay algunos, pero que no estaban impulsados por esta ley nacional, sino por una ley provincial, y en otras provincias es como que hay una serie de hoteles de turismo, en Catamarca también, los voy recordando mientras les cuento, y entonces es como más Catamarca y La fácil Rioja, sí. encontrar esa concreción, digamos, o esa realización material de lo que se propone, digamos, a nivel de planificación, en términos de generar equipamientos en zonas que estaban, entre comillas, más atrasadas o que habían sido impactadas por menos recursos. Sobre todo, me ha pasado mucho que encuentro muchas diferencias en los que, o sea, después de la nacionalización de los antiguos territorios nacionales, también hay un interés particular, sobre todo del Estado Nacional, de dotar de recursos y de equipamientos a esas regiones que por lo general ni siquiera desde los gobiernos provinciales habían asignado, digamos, políticas para mejorar el tema de la hotelería. Pero bueno, voy como construyendo la historia, como te decía, con las revistas disciplinares, algo de los documentos planificadores, porque me menciona específicamente las normativas o las leyes o los agentes, y bueno, creo que al final, y en relación a la presentación que hice recién, me falta como cerrar, digamos, esta fotografía de ese momento, indagando también en los agentes. Me interesa mucho saber, es un periodo muy caótico, muy revolucionario, en términos de los cambios de gestiones, los cambios de decisiones, los cambios de las personas, o sea, que se mueven, que los sacan y después los vuelven a ingresar a donde estaban. Entonces, tanto a nivel nacional como en las escalas provinciales, que tengo algunos nombres, pero todavía no he podido como armar un listado como más sólido de los agentes que empiezan a intervenir y sus posicionamientos, que eso también me parece interesante de incorporar, digamos, al trabajo en términos de las políticas. Creo que con eso he respondido las tres inquietudes. Aprovecho, yo creo que era el último que había levantado la mano. Te voy a repreguntar, Estela, porque vi que en tu trabajo había mucho en las 4 presentaciones, me parece, mucho de las cosas que también en particular me interesa trabajar. Y en el caso particular de la presentación de Estela, anoté algunas cosas cuando vos comentabas lo de la promoción del turismo cinegético y mencionaste al Consejo Federal de Inversiones cuando se habla de esta creación del Museo de la Casa, mencionaste la Dirección de Turismo Provincial, mencionaste el Estado Nacional. Entonces la pregunta, son varios de los agentes que un poco van acompañando mis inquietudes. La pregunta concreta era si encontraste alguna evidencia de cómo se construía la narrativa en torno de pensar a La Pampa como destino emblemático de la práctica cinegética. ¿Cómo se construye esa narrativa? Vos mencionaste que esto se ofrecía, digamos, a América del Norte y a Europa y no solamente al turismo interno. Eso como primera pregunta, encontrar si esto
tenía alguna expansión más allá de del límite provincial o del límite, digamos, del territorio nacional, o de los visitantes que provenían del turismo interno. Y después, la segunda pregunta era si en tus revisiones pudiste encontrar alguna fuente que te permitiera confirmar que había algún posicionamiento, que había alguna bajada de línea, podríamos decir, desde el Estado respecto del posicionamiento específico de La Pampa, o si esa construcción, ese posicionamiento provincial o de esta zona como destino de turismo cinegético es una construcción meramente provincial o si tal vez fue apuntalada desde una mirada más nacional. Pienso porque por tu periodo de estudio también me parece que empiezan a jugar algo de organismos internacionales y tal vez desde esa escala La Pampa se ofrecía como destino emblemático para esa práctica. Esas son las preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. No, en realidad lo que yo he estado trabajando mucho más son documentos. No he mirado tanto documentos así internacionales, sí he estado mirando muchos documentos que son documentos oficiales, más relacionados con La Pampa específicamente, y cómo se va construyendo internamente a partir de ese discurso oficial el turismo cinegético. Ya desde los años 40, y entiendo que esto también va de la mano de las políticas nacionales, pero en La Pampa es como que se busca, bueno, qué posibilidades tenemos de ofrecer, qué atractivos turísticos tenemos, y ya desde los años 40 empieza como a plantearse, bueno, algunas cuestiones y se va posicionando el turismo cinegético. Y aparece muchísimo más a partir de los años 60, de los años 70, ¿sí? Inclusive, en el 59 se crea, digamos, un poco a partir de la sinergia a nivel nacional, de la creación de organismos vinculados con el turismo, en el 59 se crea la primera oficina de turismo en La Pampa y la normativa que dice que uno de los principales atractivos turísticos que tiene la provincia es el turismo cinegético, la Casa Mayor. Entonces, ya hay, digamos, en toda esta normativa hay un posicionamiento en relación a construir, digamos, esa narrativa de la importancia que puede llegar a tener el turismo, porque tampoco hay, pues digámoslo en este sentido, grandes atractivos. Bueno, acá también uno podría pensar cómo se construyen esos atractivos turísticos. Hay, más allá de lagunas de aguas medicinales o de las llanuras o de la Sierra del Igualcalel, por ejemplo, pero bueno, se va posicionando el tema del turismo cinegético específicamente como uno de los atractivos de la provincia. Entonces, esa narrativa está más que nada, para mí, todavía no he mirado tampoco otras, como vos decís, otros documentos, pero está más que nada vinculado con una construcción que se hace desde la provincia, ¿sí? Desde el ámbito primero territoriano y después desde el ámbito provincial, más que nada, ¿sí? Así que bueno, es más una construcción, podríamos decir, desde la provincia. Y que hoy por hoy es considerado uno de los motores del turismo en La Pampa, específicamente, sí. Así que bueno, espero haber respondido tu pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no hay más manos levantadas. Creo que estamos también en tiempo de hacer el receso. Hemos planificado una pausa de 15 minutos para que puedan refrescarse, ir al baño, y nos volvemos entonces a reunir a las 11:15, tengo las 11 aproximadamente. Y seguimos con el segundo bloque de presentaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Pablo, si te parece, deja de grabar así salimos de la sesión y